Gracias a Dios. Ok, pues vamos a platicar un poquito de este pasaje, este momento tan especial en el que está ubicado este pasaje que acabamos de leer. Hace unos años ya se estrenó una serie, para algunos muy polémica, para otros pues muy buena, ¿no? La consideramos una serie muy buena, que se llama The Chosen o Los Elegidos. ¿Por qué ha generado polémica? Bueno, porque los hechos en los que está basado la serie sí tienen algunas cuestiones bíblicas, pero otras son contextuales. ¿Esto qué quiere decir? Que con el fin de darle un peso de una historia, como cualquier serie que ustedes pueden ver, no sé qué series estén de moda ahorita, ¿no? Pero cualquier serie se tiene que hacer un argumento, una historia. Pues ha habido cosas que se le han agregado. Por eso no es una fuente en la que nosotros podamos basarnos bíblicamente, pero sí tiene muchos ejemplos muy interesantes y nos deja ver y entender mucho el contexto de aquella época. Vemos cómo se vestían, cómo caminaban, lo que comían, cómo eran las casas, los lugares, y eso nos ayuda a que cuando venimos a la Biblia a leer algunos pasajes tenemos una imagen más clara de las cosas que están pasando ahí. Dentro de esa serie hay un capítulo, hay un tiempo en el que se trata de la preparación para el Sermón del Monte. Si nosotros vamos a la palabra, vemos lo que ya es el Sermón del Monte. Y dice que el Señor llegó y habló a las multitudes. Pero ahí nos dejan ver un poquito la preparación. Y es algo en lo que nosotros tal vez nunca pensamos. La logística del evento. Sabemos que a Dios no se le pasan las cosas y Él tiene todo bajo su control. Y Él sabía lo que iba a llegar y todo. Pero dentro de todas estas cosas vemos una preparación para llegar a ese momento en el cual el Señor nos iba a dar uno de los grandes mensajes que vienen en su palabra, lleno de joyas que son muy importantes para nuestra fe, para nuestro caminar. Y dentro de todas esas situaciones vemos lo que estamos leyendo el día de hoy, Mateo 5:21. En algunas Biblias el título que le pone a esa parte es Jesús y la ira. No sé si ustedes tienen títulos. Y habla un poquito de la ira, pero realmente si nosotros lo analizamos como lo vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que es un proceso que lleva hasta el punto de la ira. Iniciamos bien sencillo, dice, lo primero que dice nuestro pasaje, Jesús 5:21, oísteis. Una palabra, oísteis. Esta palabra viene de una palabra en griego que es akuo. Hoy vamos a ir mucho a la raíz de algunas palabras en griego y en hebreo. Esta palabra se utiliza básicamente para hablar de oír, así como oímos cualquier cosa, sin necesariamente poner tanto énfasis en entenderlo o comprenderlo, como cuando ya nos referimos a escuchar. O sea, lo que quiere decir es que aquí cuando está diciendo oísteis, no les está diciendo escucharon, pusieron atención, sino que en algún momento de su vida, de su caminar, por ahí oyeron este punto. Y dice, en el Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Delante de él estaba una multitud, y en este punto la palabra no nos dice si todos eran judíos o si había personas de otros orígenes. Sabíamos que era una multitud. Para este punto ya había fama, Jesús ya tenía cierta fama, ya la gente lo buscaba y lo seguía. Pero él tenía que incluir a todos en sus mensajes. Si él decía, ustedes judíos, eso es otra cosa. Ustedes Israel, esa es otra cosa. Ustedes Jerusalén, esa es otra cosa. Pero aquí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Está generalizando. Él incluye a todos. Y más adelante vemos que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y es aquí en donde le da énfasis a su cultura. En otras versiones, en lugar de los antiguos, dice, oísteis que fue dicho a nuestros antepasados. Ahí ya está hablando algo más específico. Él era judío y él está hablando de sus antepasados judíos. Esta parte también viene de una palabra que dice, es creo, que se utiliza para hablar de un mandato y también se interpreta como un decir, como algo. ¿Viste que fue dicho? Jesús les está diciendo aquí a todos, tal vez no se te haya enseñado como a todos nosotros los judíos lo que voy a decir. Tal vez no está dentro de tu conocimiento, tal vez no está dentro de tu cultura,
pero oísteis que fue dicho. Sí lo escuchaste. Es así como el Señor toma la decisión de englobarlos a todos, de incluirlos. Nosotros sabemos que hasta ese punto el entendimiento de su pueblo era que ellos eran los únicos. Ellos todavía hacían a un lado a los llamados gentiles, a los que no venían de su raíz. Entonces, cuando Él abre esta idea a todos, Él está dando la oportunidad de decir, esto va para todos, escuchen bien. Es esta inclusión correcta. A veces cuando nosotros predicamos aquí, hay cosas que hablamos que muchos ya saben, que muchos ya dominan, pero que algunos que son más nuevos todavía no las conocen. Entonces, esto es por lo que el Señor a veces usa los sermones para recordarnos cosas, pero también para enseñar cosas nuevas. Y esto también pasa, por ejemplo, en algunas cosas cuando compartimos con alguien que no es cristiano. Hay gente que no es cristiana, que no acostumbra a leer la Biblia, pero que conoce cosas sobre la Biblia. La Navidad, el nacimiento de Jesús, el bautizo de Jesús, la Pascua, son cosas. Entonces nosotros le podemos decir, oíste que Jesús nació, oíste que fue crucificado. Tal vez no lo estudias, tal vez no lo conoces, pero lo has oído. El mundo lo ha oído. Eso es lo que está haciendo Jesús en este momento. Él te está diciendo, a lo mejor no eres judío, a lo mejor no tienes estas tradiciones, pero las has escuchado. Y sigue avanzando. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿de qué fue el sermón de hace 15 días? ¿El de hace 8 días? El de hace 8 días fue Jeremías y el alfarero, ¿se acuerdan? El de hace 15 días fue el de ser como niños, que nos da identidad, ¿se acuerdan? Tal vez ustedes estos sermones ya los habían escuchado, estos puntos ya los habían escuchado, pero tal vez había gente que no, y era bueno que lo escucharan. Entonces Él está diciendo, escuchen esto, porque ustedes han escuchado estas cosas. Y entonces, ¿qué era lo que se refería en este momento? ¿Cuál era el mensaje? Que se ha dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí se está refiriendo a Éxodo 20. Éxodo 20 sabemos que ¿qué es lo que viene en Éxodo 20? Los mandamientos. Y en el versículo 13 dice, no matarás. Así, sencillito. No hay gran cosa más que eso. Aquí el verbo usado para no matarás es rautzak, que en el hebreo, sí, en el hebreo, se utiliza propiamente para referirse a hacer pedazos, a destruir a alguien, es decir, matar a un ser humano, no a un animal, no, a un ser humano, especialmente asesinar, dar muerte a un hombre, para degollar, para asesinar. Y aquí cuando vemos que se refiere para hacer pedazos, pues me recuerda como cuando cae alguien en chisme, ¿no? En otros lados, en otras iglesias. Y entonces se corre el chisme, es más, en redes sociales se genera un chisme o ¿cómo le llaman? Una cancelación, una funa a alguien. Y entonces empieza a hablarse de esa persona, y empieza a hablarse y salen cosas y le sacan cosas. Dicen, es que le están destrozando en redes sociales. Están destrozando su reputación. En otras iglesias están destrozando al hermano. Se lo están acabando. En las familias se acabaron al tío, al primo, al que quería, como dice el terreno de la abuelita, se lo acabaron. Lo destrozaron. También por ahí he escuchado que dicen que los que al final del culto van y comen tacos al pastor, o más bien de pastor, porque se la pasan, salen y criticando al pastor y destrozando al pastor. Entonces, vemos que realmente esta palabra tiene una aplicación que no nada más habla de destruir un cuerpo, sino que también le podemos dar esta parte de la intención en contra de alguien. Ahora, en cuanto a Mateo 5:21, aquí ya vamos a una palabra en griego que es phoneuo, que es igual, dar muerte, matar, detener, cometer asesinato, igual degollar. Lo que parece sumamente interesante en cuanto a esta palabra es que su raíz, a su vez, la raíz de esta palabra phoneuo, viene de una palabra que es phoniose. Y esta palabra viene para referirse a un asesino.
un homicidio criminal o por lo menos intencional. O sea, es un término que se usa especialmente para un bandido público. Por lo que podemos entender que actitud de matar no necesariamente significa cometer el asesinato. Que darle un mal a alguien, lastimar a una persona, sino desde la intención. Cuando yo planeo algo en contra de alguien, ahora sí va a haber ahora sí me la va a pagar. Todas las que me hizo, ahorita va a haber, ahorita me las cobro. La intención. Desde ahí ya estamos cometiendo asesinato, usando el contexto de nuestro mensaje. Híjole, qué bueno que le pasó lo que le pasó. Ay, perdóname, Señor, pero ya lo dijiste. ¿No? Pues claro, ¿cómo no le va a pasar eso? Si vean cómo se comporta, vean todo lo que hace. Es necio. Tenemos que tener cuidado desde dónde están nuestros pensamientos. Y seguimos avanzando y vamos al 5:23 que dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Y aquí me gustaría preguntarme, ¿cuáles son nuestras ofrendas? En aquel tiempo sabemos que eran los animales de sacrificio, lo que se ofrendaba para la expiación de los pecados. Pero en este tiempo, ¿cuáles son nuestras ofrendas? Ay, pastor, pues lo que traemos a la canastita. Y sí, es una forma de ver las ofrendas. La palabra que usa para las ofrendas bíblicamente es dorón, que significa que es un regalo, es un presente. Es la ofrenda y el sacrificio, y es algo que se consagra para Dios, es una contribución al templo. Lo que estamos haciendo es contribuir, pero estamos viendo que es específicamente un regalo, una ofrenda. Algo que se entrega con esa intención, con ese regalo, con ese sacrificio, pero con la actitud de un regalo, de depositarlo para un fin. Nosotros, en cuanto a lo que damos aquí, debemos de tener en cuenta que hay varias cosas que nosotros entregamos en cuanto a las ofrendas y diezmos. Primeramente es esto, los diezmos. El 10% de lo que Dios nos permite ganarnos, de nuestro salario, de nuestras comisiones, de lo que Dios nos permite tener y obtener a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Diezmos, el 10%, eso es algo específico. Después tenemos las primicias. Aquí no se acostumbra como tal de una manera así específica. Hay quienes lo hacen y no dicen, pero es el primer sueldo de un trabajo nuevo, el primer trabajo del año. Hemos visto cómo, gracias a la iglesia de San Isidro, nosotros hemos recibido las primicias del hermano que siembra y que nos llegan que los chilitos, que los chayotes, que bendiciones. Son las primicias del hermano. Lo primero que él cosecha, lo trae al templo y lo comparte. Esa es otra de las cosas que nosotros damos. Pero hay otra parte que es las ofrendas. Lo que sale de todo eso, lo que no es ni diezmo ni primicias, lo que puedo dar de más, o cuando realmente a veces no tengo, es lo que puedo dar. Es el extra, es lo que no está en el diezmo. Y algunos dicen, no, pues es que por eso hay una confusión, porque hay quienes dicen, es que yo no doy ahí, pero si me encuentro a alguien en la calle le doy. Si ayudo al necesitado le doy. Esos son ofrendas. Y está bien, pero no está aparte de nuestro diezmo. Y bueno, las ofrendas se pueden distribuir de diferente manera. Tenemos lo del terreno y lo de los convivios. Hay otras iglesias en las que se hacen ofrendas pro templo para construir, para comprar equipo. ¿Está claro cuál es esa situación? Nosotros tenemos esa idea, pero también una forma de ofrendar es nuestra adoración a Dios. Y la adoración a Dios no es los que estamos aquí o los que ya hemos estado aquí nada más. Los que venimos y tocamos un instrumento, los que alabamos a Dios con nuestras voces, con nuestras manos, somos todos. La actitud de adoración es hacer las cosas para agradar a Dios. Todo lo que yo haga, lo tengo que hacer para agradar a Dios. Todo, hermano, sí, todo. ¿A poco, hermano? ¿A poco como cuando me meto a bañar? Sí, para que te bañes bien y no te anden ahí quedando cerilla en las orejas, ¿no? ¿A poco cuando me visto? Sí, la forma de vestir.
Señor, te estoy agradando con mi forma de vestir. Estoy haciéndolo de una manera incorrecta, provocativa, no lo sé. Claro que en todo hay que adorar a Dios. En mi trabajo, ay pastor, pero si me la paso cargando bultos, pues cárgalos para el Señor, que de Él venga tu fortaleza. Ay, me la paso batallando con atención al cliente y todos me llegan a reclamar. Imagínense esos que trabajan ahí. Pues los atiendes en amor, tratando de agradar a Dios con tu trabajo. Imaginémonos si tuviéramos un departamento de seguridad y policía que adoraran a Dios en su trabajo. Nada de mordidas, nada de corrupción. Pero también imaginémonos si todos en la iglesia buscáramos adorar a Dios con nuestro servicio. Es importante que entendamos por qué son estas cuestiones de lo que ofrendamos y cómo adoramos a Dios. Y después en el 23 parte B dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Y qué es lo que puede tener mi hermano en contra de mí? Ojo, aquí estoy hablando de hermanos. Ya no está generalizando, está hablando de tu hermano. Yo sé que ahorita todos pensamos en algo. Tal vez no, gloria a Dios, que es santificación para ti. Pero muchos sí sabemos que hay cosas de nosotros que no le agradan a los demás. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que debemos de hacer en este punto, pero dice, si tu hermano tiene algo contra de ti? Un enojo, una tristeza, una inconformidad. A mí no me gusta cómo se hacen ciertas cosas. Antes se hacían mejor. Es que los otros no lo hacían así. Es que antes todos me saludaban, ahora ya nadie me saluda. Ay, es que las acciones de gracias ya llevan mucho y yo no he podido dar gracias. Nosotros no hacemos las cosas con el afán de molestar a nadie, simplemente tratamos de hacer cosas de repente diferentes. Y continúa, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y para esto me gustaría que ampliáramos un poco sobre las consecuencias de una ofrenda que no es agradable a Dios. Vamos a Génesis 4. No me digan que no encuentran Génesis, hermanos, por favor. Ni que fuera Eclesiastés. En Génesis 4, del 1 al 12, nosotros vemos la historia de Caín y Abel. Vamos a leer un poquito rápido para no tardarnos mucho, pero dice en el versículo 1, cuando conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. Y después dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Los borregos
de la ofrenda, las ovejas, perdón, de Caín, estaban feas. Perdón, de Abel, gracias. No, de Caín. Ah, sí, perdón, de Abel. Perdón, hermanos. ¿Eran feas? ¿Estaban enfermas? ¿Estaban flaquitas? Agarró y fue y dijo, híjole, ¿cuál se me va a vender menos? A ver, ¿cuál le puedo sacar menos lana? ¿Cuál va a salir más poca barbacoa? Esa le voy a dar al Señor. Eran ovejas buenas. ¿Cuál fue el problema? La actitud, la envidia, cómo estaba llevando su ofrenda delante de Dios. Aquí a veces entramos en ciertas polémicas porque Dios les pidió ofrenda, ¿no? Fue algo que salió de ellos. Pero aún así, lo que sale de nosotros, para Dios, debe ir de la manera correcta. Otro ejemplo, ahora sí les va a costar un poquito más de trabajo, Levíticos 10. Está también por allá al principio, hermanos, después de Éxodo 10. Del 1 al 3. Nadab y Abiú, perdón, sigan buscando. Todavía por ahí veo que alguien está ojeando. ¿Sí? Ok. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué más podía decir Aarón? Si ya Dios le había dejado bien claro por qué había sido la consecuencia de lo que pasó. Eran hijos de Aarón. Estaban haciendo la función que tenían que hacer. Sin embargo, no era ni lo que Dios les había pedido, ni tal vez el momento de hacerlo. Tal vez quisieron quedar bien, tal vez quisieron ganar un favor, demostrar algo, pero el fin es que a Dios no le agradó esa ofrenda. Y las consecuencias fueron terribles. Entonces, gracias a la misericordia de Dios, eso ya no pasa. Pero la realidad es que debemos preguntarnos, ¿cómo es la ofrenda que traemos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? ¿Con la actitud correcta o como Él nos la pide? ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? ¿En espíritu y en verdad? ¿Con todo lo que somos? ¿O en reserva de lo que me den? ¿En reserva de que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan? ¿En reserva de que las cosas salgan como yo espero en mi vida? Entonces sí, si me va bien, pues claro, ofrendo, ¿no? Claro, a veces está de más, ahí están las carteras llenas, ¿no? Y echamos de las que no suenan, puro billetito. Pero si no me está yendo mal, no, Señor, pues aguántame, ¿no? Eso que te puedo dar, a lo mejor me va a servir. Y créanme, hermanos, y quienes hemos pasado por tiempos de vacas flacas y gordas, hemos visto la gloria de Dios en las dos. Pero su misericordia en las de vacas flacas. Tú puedes dejar ahí y salir de aquí sin un peso y aún así no va a faltar. Pero ¿cómo es la actitud con la que traemos eso? Entonces vemos, para finalizar, que ya dices, bueno, ya logramos pasar esa etapa. Estoy bien delante de Dios. No hay problema. Aquí está la ofrenda. Y vamos a Mateo 5, 24, regresando a nuestro pasaje, en donde dice en la parte B, y anda. Y anda. Una pequeña acción. Toma la iniciativa. Haz algo. Deja la ofrenda
y anda. No esperes a que tu hermano vaya y te reclame. No esperes a que tu hermano vaya y te pida perdón. Levántate tú, ten la iniciativa. Y dice en la parte siguiente, y reconcíliate primero con tu hermano. Ahí no está diciendo, y ora, y ya no pasa nada. Pídele perdón a Dios, y todo bien. Ahí está diciendo, como vimos hace 8 días, cuando le dice Dios a Jeremías, levántate, continúa, persevera. Es algo que tenemos que hacer. Es una acción que debemos de tener continuamente. Reconcíliate con tu hermano. Usualmente aprendemos que a nosotros, a los que nos ofenden, es a los que se nos debe de pedir perdón. Y es más, he escuchado que a veces este pasaje se usa para ellos, para eso, para decir, es que tienen que pedirme perdón, para casi de alguna manera obligarme a perdonar al que me lastimó, para forzarme y soltar el daño que los demás me pudieron hacer. Pero aquí no está diciendo eso. A veces, hermanos, la Biblia sí habla del perdón y es muy clara, debemos perdonar. Pero ¿en dónde dice? Inmediatamente después, cuando estás todo adolorido, cuando estás todo pisoteado, cuando estás todo humillado, cuando te destrozaron, en ese momento ve y perdona. Claro que no. Así lo hizo Jesús. Y es el ejemplo que tenemos. Pero ¿qué tan honesto puede ser un perdón en esas situaciones? Tenemos que perdonar, pero hacerlo bien, de corazón. Aquí no existe el perdono, pero no olvido. Exacto. Si no, no es perdón. Ese es el verdadero perdón. Y es también importante esto, pero para Dios es más importante que seamos humildes y busquemos a los que nosotros lastimamos. Aquí dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice, espera a que él te pida perdón primero. Y entonces aquí vamos a decir, pero pastor, o pero señor, ¿y si él no se quiere reconciliar? Tú cumple con lo que Dios te está diciendo y deja que el Señor haga lo demás. Y si hoy, hermano, tú estás en una posición privilegiada, en santidad, donde sientes y estás convencido de que nadie tiene nada contra ti o contra nosotros, no está de más orar y decirle al Señor, Señor, ¿hay alguien que tenga algo en contra de mí? ¿He lastimado a alguien con mis acciones? Y si es así, pues hacer lo que nos está indicando nuestro pasaje. Y si no, darle gloria a Dios y decirle, Señor, pues ayúdame a seguir así. Porque es difícil, porque tengo carácter, porque tengo ideas, porque tengo pensamientos que a veces no conviven con las de los demás. Y eso genera conflictos. Ayúdame a mantenerme en esta situación. Seguimos avanzando en nuestro pasaje y dice en el 24, en lo que sería la parte D, y entonces ven. Y ahí que dice, nosotros estábamos viendo que al principio estaba hablando del altar y del altar de sacrificio, pero ahí no dice, y entonces ve al altar. Sino ahí está diciendo, entonces ven. ¿Quién estaba hablando ahí? Jesús. Ahora sí, ya estamos a cuentas. Ya estamos listos para llevar la ofrenda. Ya estamos listos para acercarnos a Jesús. Para demostrar a Jesús esa ofrenda, esa adoración. Aquí cambia la perspectiva. Y son estos pequeños detalles los que nos llevan a entender cuán grande y cuán sabio es Dios en su palabra. Jesús en sus mensajes. Él pudo haber dicho, entonces ahora sí ve y llévalo al altar y se acabó. Pero Él está diciendo, entonces ven. Acércate. Con alegría. Constantemente usamos esa frase que dice que viene de la palabra ser dadores alegres. ¿Sí? Lo usamos cuando pasamos a las ofrendas y ser dadores alegres. Y esto es importante, porque esto es de testimonio y de bendición. Porque estamos siendo testigos de la bendición de Dios, de la gracia de Dios. Y eso lo vemos.
Yo de verdad no es que me ande fijando, ya, tal vez por eso no lo he visto, pero yo nunca he visto a alguien que venga a la ofrenda así. Todo triste, ¿por qué va a dar? No, hermanos, pasamos alegre. ¿Cómo pasan los niños? Contentos, corriendo, ahí ponen hasta donde no va a veces y gloria a Dios. Es la actitud, es la bendición de reconocer lo que Dios nos está dando. Pero hemos entendido que para eso tenemos que estar con bien y a cuentas con nuestro prójimo. Se podría decir que parte de esa alegría que debemos mostrar al dar viene de la gratitud, del reconocimiento a Dios y a su provisión, pero también del no tener problemas con nadie, de no tener conflictos, de que en nuestra vida haya paz. Es el reflejo de eso lo que debemos demostrar aquí. Cuando tomamos la cena del Señor, se nos exhortamos a hacer una reflexión sobre nuestro comportamiento, nuestras acciones, ponernos a cuentas con el Señor. Y ahí tenemos un tiempo para arrepentirnos, para pedir perdón y estar listos para participar en ella. Pero ahora entendemos que debemos de estar también a cuentas con nuestros hermanos. Y esto, hermanos, es algo que debemos hacer constantemente. El ir delante de Dios, por lo menos por las noches, y reflexionar en nuestro día. Y preguntarnos y preguntarle a Dios, Señor, ¿fallé? Yo sé que a ti sí te fallé, pero le fallé a los demás. ¿Lastimé a alguien? Y si la respuesta es sí, pues buscar el diálogo, el perdón, el arreglar esas situaciones, ponernos a cuenta con Él. Llegar en humildad y decir, Señor, ¿qué me falta para estar listo para llevar mi ofrenda? ¿Hay algo ahí que aún haga falta? ¿Hay algo que aún me falte perdonar o pedir perdón? ¿Qué hace falta? No sé quiénes de ustedes han pasado por procesos de estos estudios que hacen de liberación, en el cual, pues, con una guía de un estudio, te llevan, basado en la Biblia, a renunciar a las cosas, a los pecados, de ciertas cosas, y entonces van diciendo, pecado, esta situación, vas renunciando. Pero hay un punto al final, cuando terminan ese discipulado de liberación, por llamarlo de alguna manera, donde dice, tómate un tiempo para preguntarle a Dios si aún fuera de lo que acabamos de mencionar, hay cosas que hace falta que renuncies. Porque a veces hay cosas que para nosotros no son malas delante de Dios. Aparentemente no son pecado, porque todos las hacen, porque es parte de la costumbre, porque es parte de la cultura en la que vivimos, tal vez. Pero para Dios no son agradables. Y el único que nos puede dar ese discernimiento, ¿quién es? Dios. Tenemos que tomar esa parte de estar siempre buscando esa santidad y esa buena y esa correcta relación con Dios y con los hermanos. Cada que estemos llevando nuestras ofrendas delante del altar, delante del Señor, es necesario reflexionar en cómo estamos en nuestra relación con los demás, ponernos a cuentas y ahora sí, alegremente, entregar esas ofrendas. Amén. Es muy importante porque es parte de nuestro testimonio. Y por último, vamos a Mateo 5:25. Perdón. Sí, 5:25. Me andaba equivocando, pero está acá. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí, hermanos, tenemos la figura o la comparación, pues con varias cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Primero, el adversario. Aquí con el contexto que estamos viendo, es esa persona en la que estamos en conflicto. Ponte a cuentas, no tengas problemas con él. Y cuando habla de entre tanto que estés en el camino, habla mientras tienes oportunidad de hacerlo, mientras estamos en esta vida.
mientras estamos vivos, mientras tenemos oportunidad de hacerlo. Porque dice, porque no vaya a ser que el adversario o lo que tienes contra él o lo que él tiene contra ti te entregue al juez. Todos vamos a pasar por un juicio. Y cuando lleguemos ahí, les aseguro que ninguno vamos a querer llevar cargando algo que tienen en contra de nosotros o el tener algo en contra de alguien. Porque va a salir a la hora del juicio. Y el juez te va a entregar al alguacil, el que cuida las puertas de la cárcel, del infierno, el diablo. Que no sea demasiado tarde. Nos está diciendo, apresúrate, hazlo, porque de ahí no vamos a salir, dice, hasta que pagues el último cuadrante. No nos va a alcanzar la eternidad para pagar, hermanos. Es lo que la Biblia dice. No estoy yo asustando, no estoy siendo fatalista, ni todo apocalíptico, pero es la realidad. El Señor nos está diciendo hoy, aprovecha el tiempo, reconcíliate, acércate a aquel que sientes que pudiste haber lastimado y suéltalo, suelta tus cargas. No las tienes que estar cargando. Amén. Pues para gloria de Dios, hermanos, creo que hoy es muy claro la reflexión. Hay que estar preparados. Y pues igual, hermanos, yo sé que el tiempo que he estado aquí ha sido pues algunos estiras y aflojas en algunas situaciones, pero si en algún momento he causado conflicto, alguien una molestia, un malestar, pues de verdad les pido perdón. Nunca ha sido la intención hacer las cosas de una manera con la forma o la hazaña de lastimar a alguien o no hacer bien las cosas. Gracias a Dios, en mi carne pues a veces nos ayuda y nos da dominio propio para no reaccionar, para no hacer las cosas por la carne y por la sangre. Pero si aún así contra alguno he hecho alguna situación, de verdad les pido perdón. Y pues que el Señor nos siga dando esta oportunidad a todos de reconciliarnos. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Pongámonos de pie. Y hermano, como muchas otras veces, estos mensajes no son para generar una carga incorrecta en nosotros, para generarnos culpa, porque la culpa no sirve. La culpa no sirve. La culpa se confunde con el arrepentimiento, o al revés, el arrepentimiento con la culpa. Y una culpa se nos quita, pero el verdadero arrepentimiento tiene resultados. Entonces, eso es lo que hoy debemos aprender. Y vamos a orar. Amado Padre, pues hoy te damos gracias, Señor, porque eres claro, Padre, cuando nos invitas a tener una buena relación los unos con los otros, Padre. Gracias te doy, Señor, porque me has permitido ser testigo de las buenas relaciones que hay, Señor, entre mis hermanos, Padre. Y he sido también parte de esas buenas relaciones, pero sabemos, Señor, que al ser ciudadanos de este mundo, Padre, al tener una parte carnal en nosotros, a veces podemos tener diferencias con otros, Padre. Y en esas diferencias a veces ser lastimados o lastimar a los demás. Pero hoy, Padre, que sea un tiempo de paz, que en ti sea un tiempo de bendición, de reconciliación los unos con los otros. Que podamos ser humildes para aceptar, Señor, cuando nos han lastimado, ser humildes, Señor, para aceptar cuando hemos lastimado y ser humildes, Señor, para perdonar y buscar el perdón a esas acciones, Padre. Gracias, Señor, porque primeramente, Señor, en lo peor de nuestra actitud, en lo peor de nuestro pecado, tú fuiste el primero en perdonarnos, Señor. En ese amor tan grande y tan infinito que tienes por nosotros, no escatimaste, Señor. Y aún en esa condición, tú fuiste a la cruz y moriste para que nosotros pudiéramos ser limpiados de todo eso, Señor. Y resucitaste en gloria, Padre, para que nosotros fuéramos libres, Dios, y podamos caminar todos los días en tu presencia. Hoy en tu nombre agradezco por esta congregación, por cada uno de estos hermanos. Gracias, Señor, por el tiempo que me has permitido estar aquí con ellos, Señor. Gracias por la vida de ellos, por lo que ellos me han enseñado y me has permitido aprender aquí, Señor. Y que siga siendo así, Señor, que ellos sigan creciendo en ti, Padre.
que ellos sigan teniendo relaciones saludables en ti y que todo lo que venga, Padre, sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo esto. Amén y amén. Que Dios les bendiga.